Mis amados, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Nos encontramos en una entrega más de su programa Desde el Altar. En esta ocasión nos acompaña un ministro del Señor, el padre de la casa, el que en realidad yo creo que yo le estoy acompañando a él, como diría nuestro hermano Francis, nuestro pastor Alejandro Encarnación Montero. Pastor, bienvenido, Dios le bendiga. Muchísimas gracias, mi querido hermano Juan Tomás Alcántara. Es una noche privilegiada para mí que desde el altar podamos comunicar varias cosas importantes que tienen que ver con la obra de Dios, que tienen que ver con nuestra vida personal y que tienen que ver con cada uno de ustedes también, ya que Dios ha puesto en el corazón de ustedes salir al aire esta entrevista desde el altar, algo que lo creo muy importante, especialmente para el tiempo que estamos viviendo. Es así, pastor, nuestra intención, como usted dice, es en este tiempo en donde probablemente el contenido que llega hacia nuestros hermanos no necesariamente es un contenido de edificación. Entendemos que como iglesia tenemos la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de las instituciones, de las iglesias, de la familia y, por qué no, de nuestra sociedad, y entendemos que desde el altar podemos aportar. Y precisamente nosotros hemos identificado algunas personas de las cuales usted es cabeza, como hombre de Dios que Dios tiene para este tiempo, no solo para edificar la iglesia, sino también para contribuir de manera positiva en la sociedad. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el pastor Alejandro, quisiéramos conocer un poquito de usted, de dónde viene, cuándo se convirtió, cuándo inicia su ministerio. No sé si son muchas preguntas, pero háblenos un poquito de Alejandro Encarnación. Sí, en mi vida desde el inicio nací en la parte del sur profundo, gracias a Dios, una familia muy honorable, una comunidad pequeña, pero con una importancia tan grande, hermano Juan Tomás, que ahora mismo se le llama el Pequeño Brasil. El Pequeño Brasil. Sí, ¿Y por qué se le llama el Pequeño Se Brasil? le llama el Pequeño Brasil por ser una zona pequeña pero muy cafetalera, donde cultivamos todo el tiempo el café, y fue una bendición de ingreso para toda esa familia que vivimos en esa comunidad, llamado, les repito hoy, el Pequeño Brasil, que es un municipio del Cercado, San Juan de la Maguana. Okay. Y el Cercado tiene una parte muy histórica, muy importante. Uno de nuestros padres de la patria, cuando hubieron esos problemas políticos, fue herido en Hondo Valle y pasó herido precisamente por el Cercado. Y luego fue ejecutado en San Juan de la Maguana. Sí, eso fue Francisco de Rosario Sánchez. Y es algo histórico muy importante para esa comunidad pequeña. Es decir, que usted viene de una comunidad que históricamente ha contribuido a nuestra nación y que tiene como tal su historia. Claro que sí, sí, tiene su gran historia por las personas fundadoras allá, incluso en lo que tiene que ver con lo religioso. La iglesia menonita, esa iglesia nació precisamente en el Cercado. La iglesia menonita. Menonita. Okay. A propósito de iglesia, pastor, ¿a qué edad usted se convirtió y cómo escuchó de la palabra del Señor? Porque me imagino el lugar, el Pequeño Brasil, que ¿cómo se llamaba antes? Derrumbadero. Derrumbadero. Sí. Derrumbadero, un lugar histórico. Sí. Yo recuerdo que el pastor Bienvenido Morales nos narró que cuando inició su ministerio, inició precisamente por ese lugar. Sí, claro. Y esa bendición que tiene que ver con esa comunidad de Derrumbadero, allá tuvimos el gran privilegio
de tener al reverendo Manuel de Jesús Cruz, quien es un ex superintendente del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios y que su primer paso espirituales lo dio precisamente como pastor en esa comunidad pequeña llamada Derrumbadero. Manuel de Jesús Cruz, negro. Negro Cruz. Sí, eso es algo importante de hablar. Cruz, sí. Que de hecho es un hermano de mucha tradición y mucha historia, conocido aquí también en la ciudad de San Pedro de Macorís, claro, porque su familia prácticamente radica. Y pastoreando la iglesia de Jerusalén Primera por varios años. Exactamente. Pastor, ¿a través de quién usted escuchó el evangelio? Bueno, desde niño, sí, fuimos instruidos en el evangelio por el reverendo Manuel de Jesús Cruz. Okay. Recuerdo que apenas tenía yo unos 8 años cuando escuché al reverendo Manuel de Jesús Cruz en una iglesia donde había no más que 20 personas. Y allí ese varón, pues no se había casado todavía porque fue muy joven, contrajo su nupcia o su matrimonio pastoreando esa iglesia pequeña. Pero ese hombre con ese corazón pastoral, con esa visión, hizo grandes cosas en esa pequeña comunidad y desde ese tiempo pues comencé a escuchar la palabra de Dios, siendo el mismo Negro Cruz un gran maestro en la escuela dominical. Oiga, recuerdo que fui uno de los niños que gané premio, hermano, por ser uno de los que mejor se portaba a la edad de 8 años. Es decir, que prácticamente usted fue evangelizado por nuestro hermano Negro. Exactamente, sí. La doña Cándida Rosa Troncoso. ¿Y con él y su profesión de fe? Claro que sí. Excelente. Es un dato histórico, hermano, que escuchamos de nuestro pastor narrar cómo vino a los pies del Señor, a qué edad. Entonces podemos decir que desde temprana edad usted escuchó la palabra e hizo caso a lo que le dice. ¿Eso fue aproximadamente en qué año, pastor? Eso fue más o menos en el año 1960. Yo nací en el 52 y contaba con 8 años. Es decir, que si yo sumo y resto, los muchachos que tienen calculadora, cuando nací en 1960 hasta esta fecha, déjame ver, pastor, porque ya tú sabes que después de que se inventó la calculadora, con 63 años. Nosotros nada más decimos 63 años. Sí. Usted, como de la guarda vieja, sumó de una vez y llegamos allá. Así es. Es decir, pastor, que usted tiene más de medio siglo de haber entregado su vida al Señor. Claro que sí, es una verdad absoluta que podemos publicar. Aleluya. Y de esos 63 años, ¿qué tiempo tiene en el ministerio de pastor? Bueno, en el ministerio... ¿O en qué año más bien llegó, inició su ministerio? Ya en el año 69, ya es cuando yo recibo directamente el llamado del Señor. Entonces ahí comencé a hacer todos los arreglos para ir al seminario. En el 69. En el 69 hice todos los arreglos, pero ya fue el 11 de septiembre del año 1972 cuando a las 8 de la noche ingresé a las aulas del IBAT, que es el Instituto Bíblico Central de las Asambleas de Dios. Es decir, que el 11 de septiembre no solo histórico para para los Estados Unidos y gran parte del mundo por la situación que conocemos en el 2001, sino que también el 11 de septiembre es una fecha histórica para nuestro pastor, puesto que ahí inicia su preparación en lo que es el ministerio. Pero pastor, permítanme preguntarle algo. Usted sabe que cuando Samuel fue llamado por el Señor, él no identificó la voz de Dios. Tuvo que ayudarle el profeta o el sacerdote Elí para que él pudiera entender que era el Señor que le estaba llamando. En ese caso, un joven de unos 17, 18 años, ¿cuánto tenía usted en ese momento? Más o menos tenía 17 años. 17 años. ¿Cómo identificó usted que el Señor le estaba llamando a un ministerio tan importante como el de pastor? Sí, claro.
primeramente, pensando en el joven Samuel y esa voz audible que él oyó, lo primero que tenemos que pensar es que era un niño y que él, por ser un niño, no entendía bien lo que era el llamado de Dios. Pero, ¿qué pasó en ese niño? Fue muy inteligente, fue donde el sacerdote para consultar. Y lo que podemos decir es que toda persona que ha tenido un llamado que Dios le ha hecho y tal vez no ha entendido, pero ha consultado a alguien y él consultó y cuando lo llama ya por la tercera vez, ya el profeta está mirando o el sacerdote está mirando que algo está sucediendo, una voz grande es que le está hablando. Ella que le dice, bueno, joven, vuelve y acuéstate. Y cuando te llame otra vez, dile, habla, porque tu siervo oye. Eso pasó conmigo. Yo oí esa voz cuando... ¿Una voz audible? Una voz. ¿O sentía ese deseo ferviente? Lo sentí en el corazón. Y en el momento también que Dios me llamó, acepté esa oración con mucho gusto y luego, mediante un sueño que tuve en la noche, eso confirmó ese llamado. Aleluya. Qué bueno escuchar a nuestro pastor en esta entrega de su programa Desde el Altar. Estamos conversando con el pastor Alejandro Encarnación, pastor de la Iglesia Cuarta Asamblea de Dios, Monte de Sion, aquí en San Pedro de Macorís. Pastor, usted inicia en el 72. En el año 1972. ¿Y en qué momento va a su primera iglesia? En el momento ya cuando estudiamos 3 años consecutivos en el seminario. Nos graduamos el día 23 de mayo del año 1975. Ya el día 4 de junio estaba instalado ya como pastor con una credencial de exhortador en la iglesia de las Asambleas de Dios, Juan 3:16, en Jicomé arriba. Esto pertenece a la comunidad de Esperanza Valverde Mao. Sí, yo recuerdo que en una ocasión fuimos allá y vimos ese lugar, realmente un lugar histórico para nuestro pastor. ¿En ese momento solo o acompañado de la pastora? Fui solo, porque nos graduamos, como le dije, el 23 de mayo del 75. Ella quedó viviendo con unos americanos que la querían como una hija, llamado Einar G. Peterson y Raquel de Peterson. Ella quedó con ellos y trabajando junto a Bienvenida en el departamento de escuela dominical. Y yo fui solo desde el mes de junio hasta el día 10 de enero, que fue cuando contraje matrimonio con la señorita Ana Victoria Guzmán. Mejor conocida como Gertrudis. Sí, sí. Qué bueno, pastor, qué bueno. Entonces, usted inicia en el 75 su ministerio pastoral en Jicomé, en la comunidad de Esperanza. Entonces, prácticamente usted, pastor, va a cumplir 50 años en el ministerio pastoral. Es algo que nosotros entendemos histórico, porque usted sabe que durar en cualquier actividad, por ejemplo, las personas que trabajan o que tienen un empleo a nivel secular, está loco que llegue en los 30 años de profesión o los 60 años de edad para pensionarse, pero yo no pienso que en el caso suyo eso pudiera ni siquiera pensarlo, porque nunca le he escuchado hablar sobre esto. Pero qué bueno que nuestro pastor ha sido siempre un hermano, un siervo de Dios, trabajador, que de hecho, pastor, una de las cosas que nosotros como iglesia le reconocemos es su gran capacidad para enseñar. Entonces, pensando en esto, me gustaría saber, pastor, ¿qué otra cosa entiende usted, o de qué otra manera entiende usted que el Señor le usa? Bueno, el Señor siempre me ha usado más en la enseñanza, porque como ustedes saben,
toda mi vida yo la he dedicado al pastorado y a la enseñanza, y estuve trabajando todo el tiempo en el departamento de escuela dominical, trabajando junto a Bienvenida Columna y Pedro Medina, dos íconos de las Asambleas de Dios, en la escuela dominical. Caminamos todo el país con invasiones que íbamos a las comunidades, las invadíamos, todas las iglesias, para ayudarla en la educación bíblica, y todos los años hacíamos esos campamentos infantiles en el Centro Conferencial Cristiano en La Vega, y yo era uno de esos consejeros junto a Marino Cornelio, que está en los brazos del Señor. Y ese hombre y yo todo el tiempo estuvimos con las enseñanzas, trabajando noche y día, porque me dediqué tanto a la enseñanza, hermano Juan Tomás, que aparte de pastorear, ese deseo de pastorear y servirle a Dios, también yo levanté un colegio secular en esa iglesia de Jicomé. Yo tenía una escuela secular llamada EVA. ¿Y qué significaba eso? Bueno, educación básica de adultos. Eva con B larga. Sí, Eva con B larga. Porque podíamos pensar que era Eva la compañera de Adán. Educación básica de adultos, y allí tenía esa escuela donde saqué muchos jóvenes que trabajaban en la finca rosera, los metí en esa escuela, lo ayudé a leer y escribir, porque eso me motivó. Es decir, que usted alfabetizaba a la comunidad, además de predicar la palabra, les enseñaba a leer. Exactamente, sí. Pastor, se me ocurre preguntarle, porque pensamos que un joven, un adolescente, inicia su preparación para el ministerio, y 3 años después, vamos a decir 20 años aproximadamente, inicia a pastorear. Cuando su papá escuchó que usted quería ser pastor, ¿cuál fue la reacción de él? Porque me imagino yo que él no era cristiano, ¿o sí lo era? Todavía no era cristiano, luego se convirtió. ¿Y cómo él entendió eso? ¿Cómo usted le explicó que usted tenía un llamado del Señor y se iba a dedicar al ministerio? Sí, lo que pasa es que él era muy amigo de Negro Cruz. Y él se convirtió con Negro Cruz y fue cristiano mucho tiempo. Después se enfrió un poco porque ocupó algunos asuntos políticos, y los asuntos políticos lo apartaron un poco de la iglesia. Era alcalde pedáneo de la comunidad, y todo eso lo separó un poco de la iglesia, pero él sentía un gran respeto por Negro Cruz. Y cuando yo le dije, papá, yo quiero ir al instituto bíblico, me dice, ¿tú has orado suficiente? ¿Estás seguro? Oiga bien. Él no era cristiano y le preguntó si había orado suficiente. ¿Estás seguro? Yo le dije, sí, estoy seguro que Dios me llama. Dice, pues yo te ayudo, hijo. Excelente. Y no me negó nunca, aunque para él sería un problema, porque yo era el segundo hijo varón de la casa. Es decir, casi el primogénito. Claro, el primogénito. Y el todo de la casa después de mi papá era yo, porque yo era el que manejaba todo lo que tenía, con el almacén que tenía, con las propiedades, con el ganado que tenía. Yo era el que estaba a cargo de todo eso. Entonces, él estaba perdiendo prácticamente su mano derecha. Exactamente. Ese es un tema, pero qué bueno que el Señor preparó también el corazón de su padre para que le permitiera ese paso tan importante para iniciar su preparación. Pastor, entonces usted inicia en Esperanza, inicia pastoreal, inicia solo. ¿Cómo fueron sus inicios? ¿Fueron duros? ¿Fueron difíciles? ¿Qué cosa usted entiende hizo en ese momento que no le recomienda a una persona que inicia el ministerio que haga, pero que usted hizo? Bueno, primero, lo que yo recomiendo a toda persona joven que tenga un llamado, primero es utilizar la palabra perseverancia, porque de seguro que en el camino hay espinas. Amén. Sí, hay problemas, hay dificultades, hay momentos que usted dice, ¿y por qué yo? Todo eso a mí me pasó a mí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Imagínese,
sufrí mucho, aún necesidades físicas, económicas, porque la iglesia no daba para mantener un pastor. Era una capilla que un pastor muy bueno, que está en la paz del Señor hoy, llamado Julián Batista, él levantó desde los Estados Unidos. Ese hombre, un hombre de Dios, era diácono en la iglesia Juan 3:16 de Estados Unidos, y él vino desde allá junto a su esposa Catalina Llano y levantó esa obra. Solamente hermano Juan Tomás tenía un mes de inaugurada esa obra. Sí, esa obra era una capilla muy pequeña, pero aún fue bueno que fuera así porque también yo iniciaba en el pastorado. Entonces fue bueno. Entonces, ese inicio no fue fácil porque no tenía yo mucha experiencia, es lo primero. No estaba organizada porque no tenía ninguna sociedad organizada. No, te voy a establecer todo. Exacto. Pasé mucha hambre porque al no tener experiencia pastoral todavía, no sabía dónde iba a comer y a veces se pasaban 2 días sin comer. Ay, Dios mío. Sí. Bueno, eso es terrible, pastor. Entonces, una de las experiencias más difíciles fue precisamente poder sostenerse, ya que me imagino yo, parte de su inexperiencia, pero también parte de la precariedad que vivía en ese entonces la propia iglesia, hacía que todo fuera más difícil. Y entonces, pastor... Pero oiga bien otra cosa, no había entrada económica. Algunas veces, entre diezmos y ofrenda, entraban 20 pesos. Eso era todo lo que entraba. Es decir, que mi sueldo por casi 10 años o la pequeña cosa que me entregaban no llegaba ni a 40 pesos llegaba. Ahora sí, como yo siempre he sido una persona trabajadora, mis días libres, entonces yo trabajaba construcción. Yo trabajo construcción. Y ahí es que viene su pasión por la albañilería y la construcción. Sí, entonces ahí incluso yo tenía dinero para ayudar a los hermanos pobres. Una de las cosas que me caractericé fue ayudar a las personas pobres. Luego, cuando formé el colegio Alfalip Dominicano, me pagaba 50 pesos como sueldo. Entonces ya con los 50 pesos que yo ganaba en Alfalip Dominicano, como promotor, estudiante, ya usted sabe, más los 20 y algo que daba la iglesia, llegaban a 70. Y con eso yo duré 10 años sosteniéndome yo y la familia, y hasta construí una casa con esa pequeñez. Wow, pastor, pero es algo histórico. Hermano, estamos escuchando los inicios de nuestro pastor Alejandro Encarnación en Esperanza y Comer. Y entonces, pastor, usted duró 10 años en esa 10 años en esa comunidad. Y luego de esa congregación, ¿a dónde se movió? Mire, fue un plan de Dios, porque yo no pensaba nunca salir, porque me sentía tan bien. Porque es que yo me hice amigo, porque yo me creía algo que enseña la palabra. Yo me creí, hermano, que los más viejos eran mis padres. Y aunque era miembro, yo lo trataba como mis padres. A los de mi edad yo lo trataba, hermano, como mis hermanos, y a los pequeñitos como hijos. Y eso me ayudó a tener una confianza grande en todo el liderato, en toda la iglesia, y no pensaba salir de esa comunidad. Pero ya en esos tiempos del año 83, 1984, por ahí, fue nombrado para ir a pastorear a Samaná un pastor llamado Teófilo Enríquez, que pastoreaba en Esperanza. Y cuando él fue y ya lo iban a instalar, la familia se lo prohibió, le dijo que no, que él no podía coger para allá, no podía ir. Dijo, bueno, yo no puedo, pero le tengo el pastor. Es decir, él le propuso a la iglesia de Samaná, al pastor de la comunidad. Sí, claro. Sí, el concilio lo iba a instalar a él y fue
pero la familia de él se lo prohibió, que no aceptaban que él cogiera para allá. ¿Él estaba enfermo o era por la distancia? ¿Qué? Porque no eran cristianos todos. No querían porque la iglesia de Esperanza era mucho más grande que la de allá. Ah. Y por eso fue que la familia se le opuso. Ya. Pero él le dijo, yo le tengo el pastor de ustedes se llama Alejandro Encarnación. ¿Y cómo asumieron esos hermanos de Jicomé a que perdieran su pastor después de 10 años? Todavía están llorando. Pues imagínense, el vicerrector que fue rector de la Universidad Nacional Evangélica de Mi Hijo en la Fe, Epifanio González. Epifanio González Minaya, que muchos lo conocen. Sí, yo lo es conozco. mi hijo en la fe. Ese señor. ¿Es de Esperanza, Epifanio? Sí, claro, de Jicomé. De Jicomé. Él es de Jicomé. Entonces, fíjese, esa gente me lloraron y me lloran todavía. Esa gente fueron a llevarme allá. Fue una comisión a llevarme y a entregarme a esa iglesia en Samaná, donde los líderes grandes allí eran los Kellys y los Barret. Sí, la familia. Una gente muy buena, los O'Kelly y esos Barret, eran gente muy buena, muy dedicados, muy amorosos, eran ingleses, un poquitito complicados, pero muy amorosos. Pero yo digo, hermano Juan Tomás, que Dios lo que hizo fue como un puente para traerme a esta iglesia, es lo que yo puedo decir. Yo estoy tratando, pastor, de hacer precisamente ese enlace. Sale de Jicomé durante 10 años, va a Samaná. Yo quiero, hermano, que ustedes se queden ahí porque estamos comenzando con nuestro pastor. Ya pronto estaremos llegando a San Pedro, pero nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y luego retornamos.